a voltear esto un poquito para acá. Esta letra, como lo mencioné al principio, significa pacto. El Eterno es un Elohim de pactos, y Él, para que cuando tú quieres vender un terreno, cuando tú quieres tomar algo, es necesario que se haga un escrito, porque muchas veces de palabra pues ya no se cree, porque pues por un lado me puedes decir que sí me lo vendes, y por otro lado ya no se feo. Ok. Pues por un lado es necesario que se ratifique un pacto bajo una firma, y el Eterno es tan ejemplar, que nos pone el ejemplo. Es que iba a hacer un pacto contigo, y este pacto que voy a hacer contigo, pues lo voy a hacer de tal grado que no solamente lo voy a hacer contigo, sino también lo voy a hacer con las generaciones futuras que vengan. Amén. Ahora, era necesario, o por qué no el Eterno los puso en nuestro corazón primeramente, así como Jeremías 31. ¿Por qué no el Eterno decidió, sabes qué? Voy a poner mi Torah en su mente y en sus corazones, para que ninguno no se aparte de mis caminos y no enseñen. Ya nunca más ninguno enseñará a su amigo, a su prójimo, conoce a Yahweh. ¿Por qué no el pacto fue anunciado al revés? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué fue primeramente anunciado? ¿Sabes qué? Te lo voy a escribir así, y va a ser así, y así, y así. ¿No? A ver, ¿por qué el Eterno no primero dijo, sabes qué? En vez de hacer todo el movimiento que se hizo en Éxodo, de todos los sacrificios y la ley, la sangre del pacto, no se hizo, ¿sabes qué? Mira, voy a poner, ya estando en el monte de Sinaí, voy a poner mis pactos y mi ley en su mente y en sus corazones. A ver, proceso. Por la dureza del corazón del pueblo, y porque tenía un propósito. ¿Por qué? Porque si no guardaron el pacto que ellos mismos, antes de que dijeran, ¿sabes qué? Es más, ni siquiera habían terminado Moisés de decir las palabras, y ellos dijeron, sí, aceptamos el pacto. Cuanto más ahorita que la Torah es ya espiritual, para que se entienda. Están los mandamientos, los mitzvot tienen que estar aquí en tu corazón. Cuanto menos hubieran creído, y quizá cuanto más se hubieran ellos apartados. Por eso cuando ellos encuentran el Sefer Torah en los tiempos de Josías, se empiezan a quebrantar, porque ellos no conocían lo que tú y yo conocemos ahorita. No conocían lo que es el Ruach, ¿cómo se diría? Ministrando o ejecutando su poder a través de su Torah en tu vida. Es por eso que ellos se quebrantan y empiezan a decir, ¿sabes qué? Las palabras del pacto, todo lo que ocurrió aquí, todo lo que está escrito en las palabras del pacto nos ha ocurrido a nosotros. Y viene una maldición sobre el pueblo de Israel, y son divididos, son cortados, son llevados, porque si no obedecieron a lo escrito, quizá no iban a obedecer tampoco a lo espiritual, a lo que el Eterno dice. Es que ya no va a ser así, ya no es que, como dicen hebreos, o como se ha malentendido, el antiguo pacto ya pasó y ahora un nuevo pacto. No se está refiriendo a eso, sino que es un pacto renovado, es un pacto nuevo en el cual el Eterno pone ya su ley o su Torah en tu mente y en tu corazón. Es decir, tú ya no tienes que preocuparte, digámoslo así, por tener un Sefer Torah. Ya no es como antes. ¿Se acuerdan que Moisés subió con los hijos de Aarón y subió con los 70 también? Y Moisés tomó 12 piedras representando las 12 tribus de Israel. Entonces cuando Yeshua aparece, hace algo similar. Yeshua escoge a 12 apóstoles
y escoge a 70 también. Y al momento de que escoge a estos 70, sopla sobre ellos y les dice: vayan a las naciones. Vayan, y por camino de gentiles no vayáis, sino antes primero ir a las ovejas pequeñas de la casa de Israel. Y les da la autoridad, porque Yeshua sabía y entendía que el Sanedrín que gobernaba en ese momento no era directamente instituido por el Eterno, y él viene a instituir o a poner de nuevo el orden o la esencia de lo que era antes de Sinaí. Y es por eso que el escritor, si no me equivoco, en Hebreos dice: y esta es la sangre del nuevo pacto. Y cuando Yeshua también en la cena de Pesaj dice: y esta es la sangre del nuevo pacto que yo hago con ustedes. Amén. Y en ese momento dice: ¿qué va a pasar? Iba a poner nuestra ¿qué? Iba a poner su ley ¿en qué? En nuestros corazones y nuestras mentes. Y luego hay una promesa y dice: ya jamás ninguno enseñará a su hermano conoce al Eterno. Y entonces la pregunta sería: bueno, ¿estará eso ocurriendo ahorita proféticamente? ¿Ya se estará llevando eso a cabo o falta por cumplirse? A ver, ¿quién dice que falta y quién dice que ya está llevando? Bueno, yo digo que ya es porque el testimonio se llama nosotros mismos. Ajá. A ver, usted dice que falta. Ok, aquí hay que entender dos cosas. Una es conocer al Elohim de Israel, y la otra es conocer los preceptos del Elohim de Israel. A nosotros nos toca enseñar, quizá a Abraham y a los patriarcas les tocaba a ellos anunciar al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. A ellos les tocaba, porque ¿se acuerdan cuando citaba, incluso Isaac citaba, cuando Jacob citaba, decía: el Elohim de mi padre, el Elohim de Abraham, de Isaac, o el Elohim de nuestros padres? Porque las demás naciones no conocían a Yahweh. Ellos no sabían quién era Yahweh. Ellos pensaban que había Dios del sol, Dios de la tierra, Dios de esto y del otro. Pero hoy en día, después del sacrificio de Mashiach, o pues ya decirse que antes, se estaba llevando a cabo ya el conocimiento del Padre. Y cuando Yeshua viene a romper el tiempo, y desde aquí para acá, puede decir que gracias al cristianismo, al sistema que hubo, pues se dio el conocimiento. Y hoy en día, si te vas con tu vecino, no tienes que enseñarle quién es el Dios de Abraham, porque ellos saben quién es el Dios de Abraham. Pero lo que no saben es a lo mejor lo que el Dios de Abraham tiene para ellos, lo que el Dios de Abraham quiere ofrecerles a través de su palabra, que es muy diferente. Entonces, cuando Yeshua viene y dice: esta es la sangre del nuevo pacto, está diciendo: este es el pacto del cual yo les hablé, y ahora mis leyes estarán en su mente y en su corazón. Amén. Y ya ninguno va a enseñar. Y es por eso que cuando tú a lo mejor predicas, no enseñas tanto del Dios de Israel, porque ellos ya lo han visto en películas, quizá ya lo han escuchado por tradición, pero a lo mejor no saben el contexto o la grandeza del Elohim de Israel. Amén. Que es totalmente diferente. Es diferente decir: yo conozco, perdón que haga esta comparación, pero para que se entienda, ¿quién no conoce un carro? Pero no todos saben manejar ese carro, no todos saben cómo ejecutar las funciones, sino que hay que subirse al carro para saber cómo manejar ese carro. Es algo similar. Amén. Entonces nuestra tarea hoy en día es enseñar los preceptos del Elohim de Israel, anunciarles el acercamiento que hizo Yeshua a través de su sacrificio. ¿Cuál es la letra número 22 de la Bereshit? Vav, de la conexión entre eso. Entonces, si entendemos que el Eterno es un Elohim de pactos, ¿cuál sería lo que nos tocaría hacer nosotros si tú y yo no estuvimos presentes? Tú y yo no estuvimos presentes físicamente en ese Deuteronomio 29, cuando se estaba haciendo la repetición de la Torah, pero automáticamente Moisés te profetiza a ti y te dice que tú vas a estar leyendo lo que hoy lees en tu casa. Amén. Automáticamente te dice que esas palabras de ese pacto tú las vas a leer y las vas a tener que recordar, y te van a tener que quebrantar a lo mejor. Y ese pacto dice, no nada más lo hace con nosotros, sino también lo hace con los que no están aquí. Y dice el libro de Hebreos que si ese pacto fue con poder y con promesas, que el nuevo pacto de Yeshua, cuando ese nuevo pacto viene, ¿cómo? ¿Con mejores qué? Con mejores promesas. Y ese pacto fue poderoso, que te profetizaron a ti. Cuando Yeshua viene, el pacto que Él hace,
es un pacto mejor. Y así como ellos decidieron decir, ¿cómo dijeron? Haremos y obedeceremos. Haremos y obedeceremos todas las palabras de este pacto, de esta Torah. Voy a ver si anoté una cita aquí que quería que leyéramos. A ver, vamos a Jeremías 54:8, por favor. 54:8, ¿no tiene? Si no es 34:8. Ajá. Jeremías 34:8. Ajá, por favor. Dice: palabra de Yahweh que vino a Jeremías después de Sedequías. Hizo pacto con todo el pueblo de Jerusalén para promulgarle libertad. ¿Esa? Sí, es esa. Bueno, será una cita que tenía aquí, pero no es la que quería que citáramos ahorita. Segunda de Reyes 23, ya para ir terminando. Segunda de Reyes 23. Voy a ver qué verso es. A ver, léelo por favor. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la pesa a Yahweh vuestro Elohim conforme a lo que está escrito en este libro del pacto. O sea, no había sido hecha tal pesa desde los tiempos de los jueces. Los jueces gobernaban Israel, y en los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. No, tampoco no es esa. Bueno, pero sí, ya me estoy acordando que dice. Esto lo dejo de tarea para que lo investiguen ustedes, ¿ok? Dice así el Eterno. ¿Se acuerdan cuando el Eterno hizo un pacto de paz con Pinjas? ¿O sí es Pinjas? ¿O cómo se llaman? Fines, Pinjas en hebreo, perdón. Con Fines. ¿Recuerdan aquel pacto de Shalom que el Eterno hace con Pinjas? Porque Pinjas tuvo celo del Eterno. Y al ver el acto de inmoralidad que estaban haciendo estos dos israelitas, pues Pinjas toma una espada, una lanza, y termina atravesando a los dos. Y el Eterno hace un juramento de paz, como un pacto de paz con Pinjas, y le da por perpetuidad un cierto servicio en el Mishkan, al grado de que están unos profetas, no noté la cita ahorita, y dice que el pueblo de Israel invalidó el pacto de Pinjas. Es decir, el pueblo de Israel, el Eterno había hecho un pacto con Pinjas, pero el pueblo de Israel no obedeció ese pacto que él había hecho con ellos. Entonces, a raíz de eso también dice que fueron desechados. Como tú rompiste el pacto del Eterno, pues el Eterno también rompe el pacto de paz contigo. Amén. Y ya para terminar, ahí se escribe Brit en hebreo, que significa pacto. Brit, así Brit. Y en el hebreo antiguo, paleohebreo, es una casita, una cabeza, un brazo y una señal, un pacto, una cruz. Esto no tiene que ver nada con la cruz del Calvario, cosas así, porque a veces se confunde de que si fue en una cruz, que si no fue una cruz, que cómo fue colgado, que si fue así, que si fue acá. Normalmente dice la tradición cristiana que fue colgado en una cruz, pero no necesariamente porque hubo un emperador que
que tuvo una visión, un sueño, y miró una cruz y en el sol reflejada. Entonces pues de ahí nació como que el dogma o la doctrina de la cruz. Pero en sí ellos cargaban, cuando eran crucificados, cargaban maderos, cargaban estacas, por eso como la estaca de ejecución. Por eso a veces, en vez de ponerla así para que no se confunda y no van a decir, ay, mira la cruz, van a ponerla así también. Teniendo mentes de niños o entendiendo con dibujitos, ¿qué nos querrá decir esto? Brit. Es una casa, es una cabeza, un brazo y la señal o el pacto. O también, o Torah puede ser también. A ver, Isaí. A ver, Ara, ya tiene ya más o menos la mitad. Sí, porque dice que es la casa del hombre, o sea, la cabeza, Ajá. que tiene el poder Ajá. sobre la estaca, sobre el pacto, o sea, sobre el pacto. Ajá. Bueno, sí, tiene sentido. A ver, otra. Acuérdense que no necesariamente es lo que yo haya deducido, sino que está muy bien lo que Ara también comentó. A ver, otro. En el hogar, Ajá. la casa, el hogar, tiene que haber un líder que tenga la señal, en este caso pues eso es el eterno, ¿no? Ok. A ver, otro. Otro. ¿Se acuerda cuando Yeshua, antes de ascender o irse al cielo, en el Evangelio de Juan, dice, en la casa de mi padre que hay muchas moradas hay? Entonces vamos a entender que la casa de quién es del Padre. Entonces vamos a poner esto es la casa. ¿Se acuerdan que también Resh significa principio o principal? En la casa de principal o en la casa de líder, como ahora decía. Se rige o se dirige ¿cómo? Bajo la o bajo él, bajo él o bajo la pacto, bajo la Torah o pacto. La casa del principal se rige o se dirige bajo la Torah o el pacto. Entonces cuando Yeshua dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas, ¿hay cuántos queremos estar en esas moradas? A ver, levanten la mano. Ok, y para estar en esa casa pues hay ciertos requisitos, o hay en cada casa de cada hogar de ustedes, estoy seguro que hay reglas, o no hay reglas en su casa. No puedes llegar a cierta hora, la televisión se apaga a cierta hora, no puedes hacer, etcétera, hay reglas. Entonces en la casa del Padre también hay reglas. Y todos aquellos que queremos formar parte de ese hogar, o queremos estar en ese hogar, o que estamos literalmente viviendo en ese hogar, tenemos que regirnos bajo la Torah. Amén. Entonces la Torah tiene que estar en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿y en qué? En nuestra boca. Tenemos que hablarlo, tenemos que vivirlo. La pregunta es, ¿cuántos sí pues estamos tratando por lo menos de guardar la Torah?
A ver. Todos estamos tratando, todos estamos en un proceso, todos estamos quizá entrando apenas a ser aprendices o quizá no ni siquiera alumnos, aprendices de Torah. Ahora dice el Eterno que no hay otra nación, dice Moisés que no hay otra nación tan afortunada como Israel que tenga mandamientos tan grandes y tan perfectos como los que tú y yo tenemos. Amén. No hay otra nación. Los de afuera no son afortunados. Tú eres el afortunado de conocer a Elohim de Israel y que te haga partícipe de sus pactos y que te diga, ¿sabes qué? Ya no te preocupes por para que se entienda, no te preocupes por el rollo, no te preocupes por todo eso, porque ahora la Torah la pone en tu corazón, en tu mente, y la voy a escribir allí, ahí va a estar escrita. Ahora tú tienes que ver el modo de que en verdad esté escrita en tu corazón y en tu mente, de que se cumpla. Amén. Vamos a ponernos de pie.